Hola, queridos seguidores. Qué alegría estar de nuevo con todos ustedes. Antes de comenzar, quiero agradecerles de corazón por su apoyo constante. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, les invito a hacerlo y a darle like a este video para seguir trayéndoles noticias frescas y emocionantes sobre el mundo del entretenimiento y, por supuesto, de nuestras celebridades turcas favoritas. Así, YouTube nos ayudará a llegar a más personas y a seguir creciendo. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, pasemos a las noticias de hoy. Hoy tenemos una historia conmovedora que ha tocado los corazones de miles de personas en todo el mundo, especialmente de los fans de la famosa pareja turca Can Yaman y Demet Özdemir. Esta pareja, que es adorada no solo en Turquía sino en muchos países, pasó por una experiencia que les marcó para siempre, y queremos compartirla con ustedes. Un milagro está ocurriendo en París, amigos. Como muchos ya saben, Demet Özdemir estaba esperando su primer bebé con su pareja, el famoso actor Can Yaman. En su 7º mes de embarazo, mientras disfrutaban de unas románticas vacaciones en la ciudad de la luz, París, algo inesperado ocurrió. De repente, Demet comenzó a sentir contracciones, lo que los llevó rápidamente a hospitalizarse. Los médicos tomaron la decisión de realizar una cesárea de urgencia, ya que el bebé venía demasiado pronto. A las 28 semanas de gestación, nació el pequeño, un bebé que enfrentó inmediatamente una gran batalla por su vida. Este pequeño luchador fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos neonatals, donde fue conectado a un respirador artificial debido a su prematuridad. Los primeros días fueron cruciales, ya que su vida estaba en peligro y los médicos avisaron que las primeras 72 horas serían determinantes para su supervivencia. Como era de esperar, los seguidores de esta famosa pareja se unieron a ellos en oración, esperando que el bebé lograra superar este difícil comienzo de vida. Fue una espera angustiosa, pero al fin llegaron las buenas noticias. El doctor François Leclerc, el médico jefe del hospital privado de París, se encargó de dar el parte médico que todos esperaban. El bebé ha mostrado grandes avances. Ha dejado de depender del respirador y ha comenzado a respirar por sí mismo. Sus funciones vitales están más estables y su salud mejora cada día. El riesgo de infección ha disminuido considerablemente. Si sigue evolucionando así, podrá irse a casa junto a sus padres dentro de unas semanas. Estas noticias llenaron de esperanza a Can Yaman y Demet Özdemir, quienes por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, pudieron compartir su alivio y felicidad con el mundo. Can Yaman, visiblemente emocionado, dijo: "Este es el mayor milagro de mi vida". Entre lágrimas, añadió que aunque habían estado días sin dormir y exhaustos, el saber que su hijo seguía con vida les dio una paz inmensa. Para él, este bebé es un regalo de Dios, un verdadero milagro. Por su parte, Demet Özdemir, también con la voz quebrada, agradeció a los médicos y al personal sanitario por todo el apoyo brindado. Dijo que el pequeño había demostrado una increíble fortaleza, luchando desde el primer momento, a pesar de lo frágil que parecía. Ver su fuerza en su pequeño cuerpo me recordó lo valiosa que es la vida y lo importante que es valorar cada momento, expresó Demet con profunda emoción. La actriz también compartió con el público su primer contacto con su bebé. Aunque no pudo cargarlo aún, pudo tocar su pequeña mano y escuchar los latidos de su corazón, lo que fue para ella un momento inolvidable. Hoy lo sentí por primera vez. Es tan fuerte. Dios nos puso a prueba con su vida, pero ahora nos hace sonreír. Gracias a Dios, nuestro bebé está vivo, compartió Demet, con lágrimas en los ojos, emocionada por este milagro de vida. A lo largo de este proceso, Demet reflexionó sobre lo que significa ser madre. Ser madre no es solo un título, es una gran responsabilidad. Requiere mucha fuerza y paciencia, y aprender a luchar por tus hijos es algo que cambia tu vida. Este bebé está luchando por nosotros, y nosotros lucharemos por él, dijo, dejando claro el profundo amor y dedicación que siente por su hijo.
La familia de Can Yaman también vivió este proceso con mucha angustia, pero ahora comparten su alegría al saber que su pequeño nieto está luchando con todas sus fuerzas. La madre de Can Yaman, Gulden, expresó su alivio y felicidad al conocer la noticia: Dios escuchó nuestras oraciones. He estado rezando todos estos días en los pasillos del hospital, y ahora puedo respirar tranquila al saber que mi nieto está vivo y mejorando. Por su parte, la madre de Demet, Aysen, compartió su esperanza y dijo que lo más importante para ella es que su hija y su nieto se encuentren bien. Lo único que quiero es que mi hija y mi nieto estén sanos. No importa lo que tengamos que hacer, lo único que deseamos es verlas volver a casa sanas y felices, afirmó con el corazón lleno de amor y esperanza. Las redes sociales también se llenaron de mensajes de apoyo y amor para la pareja. Famosos y seguidores de todo el mundo compartieron su alegría con el hashtag #Our Baby is Living. Serine Sarkaya, amiga cercana de Demet, escribió: esta noticia me ha llegado al corazón como el sol. Con todo mi amor para Demet y Can. Tarkan, el reconocido cantante turco, expresó su felicidad: ¡qué gran milagro! Nuestras oraciones estuvieron con ustedes. Todo va a estar bien. Además, figuras como Bergüzar Korel y Ali Tergenk, quienes también han sido testigos del amor de la pareja, enviaron su apoyo, deseando que el bebé crezca sano y feliz. Los fans de Can Yaman en países como Italia y España no se quedaron atrás, enviando flores y mensajes llenos de cariño a la familia y alentando a los padres en este difícil momento. Los médicos siguen asegurando que el bebé, aunque aún necesite cuidados especiales, está avanzando positivamente y, si todo sigue así, pronto podrá irse a casa con sus padres. El bebé prematuro, aunque frágil, sigue luchando y cada día se vuelve más fuerte, lo que permite a sus padres mantener la esperanza de tenerlo pronto en casa. El proceso de recuperación de un bebé prematuro es delicado, pero con el amor y el apoyo de su familia, amigos y seguidores, este pequeño milagro tiene todas las posibilidades de tener una vida plena y feliz. La pareja ha anunciado que permanecerán en París hasta que el bebé se recupere completamente, lo que les permitirá estar cerca de él en todo momento y asegurarse de que todo esté bien. La alegría por la buena noticia ha reemplazado a la angustia de los días previos, y ahora todos están enfocados en el futuro y en la salud del pequeño. Este proceso, que comenzó con gran tristeza, se ha transformado en una verdadera celebración de la vida, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para un milagro. El amor y la fe han jugado un papel fundamental en esta historia. La familia Yaman Özdemir está agradecida con cada persona que ha estado a su lado, rezando por el bienestar del bebé. Finalmente, les agradezco por estar con nosotros hoy y por seguir compartiendo nuestras noticias. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse y dejar su comentario. Siempre estoy aquí para traerles lo mejor del entretenimiento y las noticias más importantes de los famosos turcos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.